Bueno, las guerrillas en América Latina, la descolonización de América Latina. Como podemos ver, esto se abarca en el siglo XX principalmente, entre la década de los 50 y la década de los 90, principalmente en Centroamérica, todo lo que viene siendo desde Guatemala o el sur de México hasta las Malvinas argentinas. Este fenómeno fue parte de la Guerra Fría, este, en el cual se confrontaron dos bloques, que era el bloque socialista y el bloque capitalista, ambos encabezados por la Unión Soviética y la República Popular China, y Reino Unido y Estados Unidos principalmente. Pero aquí pues ven todo el mapa del continente americano. Ahorita solo nos vamos a enfocar de lo que es México para abajo. Pero me gustaría agregar que, por ejemplo, tanto en Canadá como en Estados Unidos, sí hubo fenómenos guerrilleros. Hubo el fenómeno guerrillero, principalmente de los movimientos entre los años 60 y los años 80. Bueno, tuvo su auge en los 70, por ejemplo, en Canadá, por aquí debe estar la provincia de Quebec, y en el Quebec existió el FLQ, le Front de Libération du Québec, el Frente de Liberación de Quebec, que era una organización guerrillera que a base de bombas y de terrorismo empezó quería una independencia de Canadá porque ellos no se sentían plenamente canadienses, ellos se sentían eh, quebecuanos, o sea, quebecos, o sea, propios de su propia provincia, y ellos sienten que es otro país, ¿saben? Es un sentimiento nacionalista muy fuerte. En Estados Unidos, increíblemente en el país más capitalista del mundo, permítanme un tantito, en el país más capitalista del mundo, lo que hubo fue, hubo tres, cuatro movimientos guerrilleros a lo largo de estas décadas. Sin embargo, el principal fue el Black Panther Party, las Panteras Negras. Las Panteras Negras fue una organización guerrillera estadounidense, la cual estaba enfocada en la liberación de los negros, tanto del sistema racial estadounidense como del sistema capitalista e imperialista, encabezado por los estadounidenses. Pero eso es en Norteamérica. Lo que pasó aquí desde el principio fue en esta islita de aquí, que es Cuba. Como vimos anteriormente, la Revolución Cubana fue uno de los movimientos sociales más importantes durante el siglo XX en América Latina. Y entonces, esto inició gracias al movimiento 26 de julio, ya que este movimiento se llama así por el asalto al cuartel militar que Fidel Castro y sus hombres asaltaron en 1953, un día 26 de julio. Y se celebra todavía ese día en Cuba como el Día de la Rebeldía. Entonces, tras el triunfo de la Revolución Cubana y estar en el contexto de la Guerra Fría y que aparte Cuba recibiera mucho apoyo militar por parte de potencias socialistas como la Unión Soviética principalmente, pues eso le hizo a Cuba fortalecerse como uno de los bloques revolucionarios en América Latina bueno, la referencia más fuerte, ¿no? Opuesta al capitalismo estadounidense. Y hay que ponernos en contexto. Estados Unidos había creado varias organizaciones, por ejemplo, la, la Organización de las Américas, que pues fue una organización gubernamental que estaba encabezada por Estados Unidos, la OEA, de hecho sí, es la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la cual pues a fin de cuentas solo quería tener la hegemonía sobre Estados Unidos, digo Estados Unidos sobre América Latina, y lo cual Cuba creaba ese contrapeso en esta región. Así que pues varios países empezaron a decir, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Entonces, lo que empezó a surgir fueron varios movimientos revolucionarios, principalmente en los años 60, y
por ejemplo, en México. En México hubo varios movimientos. Por ejemplo, puede estar el movimiento, el PDLP, el Partido de los Pobres, que luchó en Guerrero. Puede estar el Frente de Liberación Nacional, que inició, ese fue la primera organización guerrillera en México, ya que ellos asaltaron un cuartel, el cuartel Madero en Chihuahua. Y, por ejemplo, también la Liga Comunista 23 de septiembre, que esta fue una de las más fuertes. Sin embargo, no tuvieron la misma fuerza que los movimientos guerrilleros que vamos a mencionar a continuación, ya que estos, pues principalmente lo que les decomisaban, pues eran más propaganda que armas. Entonces, sí tuvieron una repercusión para que en 1994 en Chiapas se levantara el movimiento zapatista, que sí es ya después de la Guerra Fría. Entonces, aquí en México, pues uno de los más fuertes, pues puede ser el Partido de los Pobres, que fue encabezado por el maestro guerrerense Lucio Cabañas, y el Frente de Liberación Nacional, en el cual ese dio derivado al Frente Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, en Centroamérica, principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, el movimiento más fuerte que hubo ahí fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ellos empezaron a luchar desde los años 60 para liberar a su país de la dictadura militar apoyada por Estados Unidos de Anastasio Somoza. Y entonces Nicaragua era un país con muchas desigualdades, el cual la censura estaba sistemáticamente, o sea, la represión era sistemática. Es decir, que nadie podía hablar en contra de Somoza. Entonces, pues ya el pueblo no quería Somoza, llevaba a su familia ya más de 50 años en el poder. Entonces empezaron a organizar este frente. ¿Y por qué sandinista? Porque hay un personaje muy importante de aquí, que es Augusto Sandino, que fue un revolucionario en los años 30 de Nicaragua, que luchó contra la invasión estadounidense frente a su país, ya que un socialdemócrata, un presidente, empezó a nacionalizar las tierras, los estadounidenses llegaron a Nicaragua y Sandino luchó contra esos este, estadounidenses, y no solo con eso, sino con las fuerzas militares que también terminaron traicionando a Augusto Sandino. Entonces, en Frente Sandinista surge en base de las ideas antiimperialistas de César Augusto Sandino, y el cual tienen un triunfo en 1979, el 19 de julio para ser más exactos. Y entonces empiezan a instaurar un país de régimen socialista apoyado por Cuba y pues por la Unión Soviética. También otras potencias no alineadas. Así que empezó o sea, ya como que no solo Cuba era el contrapeso, sino también Nicaragua lo era. Entonces, lo que pasó aquí fue que Estados Unidos envió tropas a Nicaragua, y, y desde 1979 hasta 1990 hubo lo que se llamó la Revolución Sandinista, que fue el confrontamiento entre el Frente Sandinista y los contras. Los contras eran contrarrevolucionarios nicaragüenses que querían de regreso una dictadura similar a la de Somoza, apoyados por Estados Unidos. Y finalmente, en 1990, pues se celebran elecciones en Nicaragua y regresan a la democracia, ¿no? Y hasta 2007, uno de los sandinistas principales, Daniel Ortega, se queda como presidente de Nicaragua y aún sigue a la fecha. Que en 2018 intentaron hacer una sublevación, hubo un intento de golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Sin embargo, pues su pueblo no hubo protestas y todo, pero su técnica de manipulación no sirvió mucho. En El Salvador hay un dictador llamado Napoleón, bueno, se llamaba Napoleón, no me acuerdo ahorita bien el nombre, pero era el mismo caso y el mismo amigo del mismo César Augusto, no, perdón, de Somoza. Y entonces lo que, lo que pasó aquí es que fue el mismo caso de Nicaragua. En,
En El Salvador hubo un personaje llamado Farabundo Martí. Y entonces, en 1979, crean el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. No me voy a extender mucho con la historia de Farabundo Martí, pero es lo mismo que le pasó a César Augusto Sandino. Entonces, quieren derrocar al dictador Napoleón de El Salvador. Sin embargo, se creó una resistencia muy fuerte y el Frente Farabundo Martí y el gobierno salvadoreño firman unos tratados en 1992 aquí en México, llamados los tratados de Chapultepec, en los cuales ya dan un cese al fuego. Y de hecho el Frente Farabundo Martí se volvió un partido que gobernó muchos años en El Salvador. Ahora, en Venezuela en lo que hubo fue que, pues, antes de la Revolución Chavista y eso de Hugo Chávez, hubo un frente apoyado por Cuba y después por Colombia, que fue el Frente de Liberación, las FAN, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que pues tuvieron mucha resistencia por parte del gobierno venezolano. Sin embargo, se terminaron desintegrando hacia 1985. Me voy a ir hasta Brasil. En Brasil hay una dictadura financiada por Estados Unidos. Bueno, para ya no repetir tanto, las dictaduras de América Latina que hubo y también las democracias, entre comillas, fueron siempre financiadas por el gobierno estadounidense en la Guerra Fría. Entonces, aquí en Brasil lo que hubo fue el Frente de Ação Nacional, el, el Frente de Acción Nacional, que fue un frente encabezado por el guerrillero, ¿cómo se llamaba esto? No. Bueno, él escribió un libro llamado Manuel del Guerrillero Urbano. A Carlos Marighella. Carlos Marighella fue un brasileño guerrillero que escribió ese manual de guerrilla urbana, Manuel del Guerrillero Urbano, muy popular en América Latina en los 70, y el cual creó su Frente de Acción Nacional para poder liberar a Brasil de la dictadura estadounidense y del imperialismo sobre todo. Todos estos, o la gran mayoría, fueron apoyados, estos movimientos guerrilleros, por Cuba e incluso por otros países como la Unión Soviética principalmente. Realmente la República Popular China solo pudo financiar unos pocos, pero también hubo cierta influencia. En Brasil terminó el frente disolviéndose hacia 1985 más o menos, y fue el mismo año en que se detuvo la dictadura. Pero pues todavía en Brasil volvió a resurgir las dictaduras, por ejemplo, con el presidente Bolsonaro. Pero esto ya es más por acá. En Uruguay lo que pasó fue que hubo un movimiento llamado Tupamaro. Y Tupamaros fue influenciado por el pensamiento del indígena peruano Tupac Amaru, que peleó contra la dominación española hacia el siglo XVI. Y de aquí podemos resaltar un personaje de los Tupamaros, que era Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Entonces, este movimiento sí se presentó con mucha fortaleza. No recibieron apoyo de ningún país. Entonces, terminaron ellos no ganando, pero al menos hubo un notorio, este, se vio un notorio cambio de que necesitaban transformar la sociedad uruguaya, ¿no? Porque había un dictador acá muy déspota, apoyado por los restos de dictadores militares, las juntas militares latinoamericanas. Tupamaros, pues al final de cuentas fue un movimiento muy minúsculo en Uruguay, pero es uno de los más importantes de su país, porque ya de ahí salió Pepe Mujica, el posterior presidente de Uruguay. En Argentina,
En Argentina, por ejemplo, tenemos el ERP, el Ejército Revolucionario Popular de los Trabajadores, que fue una organización encabezada por Mario Roberto Santucho, que fue un guerrillero y estudiante argentino, que estudió en Cuba y después se trasladó hacia su natal Argentina, y en el cual no fue tan fuerte este movimiento como el resto de movimientos guerrilleros que eran influenciados por el pensamiento de Juan Perón, Juan Domingo Perón, que, ojo, que el ERP era un movimiento socialista como el resto de estos que les estoy mencionando, pero acá el ERP se peleaba con los montoneros, que también era otra organización fuerte de Argentina, y con las FARC, que eran las Fuerzas Armadas Peronistas, que luchaban contra la dictadura argentina, que al final de cuentas el ERP se terminó disolviendo con la misma muerte de Mario Roberto Santucho hacia 1978. Ahora, en Chile aquí tenemos este frente, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez surge como una organización guerrillera muy diferente al resto de organizaciones guerrilleras que ya había en Chile. Ya había otros movimientos, como por ejemplo el Frente de Liberación Nacional, que estaba financiado por Cuba. Entonces, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez surge como el brazo armado del Partido Comunista de Chile. Y entonces, uno de sus atentados más importantes fue en 1986. Eh, Recuerdo bien la fecha, 1986, 7 de septiembre. La operación Siglo XX. ¿Y en qué consiste esta operación Siglo XX? Ojo, para ponerlo rápido en contexto, el líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez era Raúl Pelegrín y Cecilia Magni. Raúl Pelegrín había luchado en la guerrilla nicaragüense, en la Revolución Sandinista. Entonces, él se trasladó a Chile y pongamos en contexto que desde 1973 Chile estaba en una dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Entonces, el 7 de septiembre de 1986, estos hombres del Frente Patriótico organizan un atentado a Augusto Pinochet y en el cual, mientras él se trasladaba de su casa acá en una costa, el frente se puso en una montaña. Entonces, para ponerlos en contexto, aquí estaba el frente, aquí estaba el auto de Pinochet. Entonces, lo que ellos querían hacer originalmente era que poner explosivos en el carro, abajo del carro de Pinochet, para que pudiera salir volando en pedazos. Sin embargo, entre tanta pleito del partido, terminaron haciendo una emboscada armada, principalmente con lanzacohetes de armas estadounidenses como el M16 o unos lanzacohetes, no me acuerdo ahorita el modelo, pero ojo, que sí terminaron destruyendo un par de carros. Sin embargo, Pinochet salió ileso y nadie sabía, o sea, sabían que había ocurrido un atentado a Pinochet, pero nadie sabía hasta después de horas que Pinochet había salido herido. Obviamente estos hicieron una retirada rápida y el carro que terminó retrocediendo, que no fue uno de los que atacaron, pues resultó que era el carro donde venía Pinochet y su nieto, y entonces ellos terminaron saliendo heridos. Pero sin embargo, Cecilia Magni y Raúl Pellegrín terminaron asesinados por la dictadura en 1988. ¿Qué pasó 2 años después? Pinochet deja de ser el líder supremo de Chile y ponen a otro presidente. Sin embargo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se disolvería de mano armada hasta 1999, ya que todavía seguían las viejas células pinochetistas en la presidencia chilena. Entonces, ya ahorita solo es un movimiento político, sin embargo, es el que más ha marcado la historia de Chile. En Perú, en Perú podemos mencionar 3 movimientos. No, perdón, 2. Son 2 movimientos principales, Sendero Luminoso y
el movimiento revolucionario Tupac Amaru. En estos movimientos, este, Sendero Luminoso era muy inspirado en las ideas socialistas de China por Mao Zedong, y entonces era encabezado por un un profesor de filosofía llamado eh, Abimael Guzmán, que ahorita está actualmente preso. Sin embargo, fueron los que más marcaron la historia del Perú. ¿Por qué? Porque incluso terminaron de una guerrilla revolucionaria a terrorismo. Entonces, todavía sigue activo Sendero Luminoso en algunas provincias del Perú. Y el movimiento Tupac Amaru terminó disolviéndose hacia 1995, más o menos, en el cual pues terminaron colaborando las antiguas células guerrilleras con la presidencia del Perú. Al final de cuentas se terminaron aliando. eh, el movimiento Tupac Amaru se peleó con Sendero Luminoso y Sendero Luminoso todavía sigue con la lucha armada. En Ecuador realmente no tuvo un movimiento fuerte, sin embargo podemos rescatar uno que se llama Alfaro Vive. Alfaro Vive estaba basado en el pensamiento del presidente Miguel Alfaro, que era de Ecuador, un presidente progresista de corte antiimperialista que, que hizo varias reformas y modernizaciones en Ecuador hacia principios del siglo XX. Entonces, eh, pues no tuvieron mucho apoyo, movimiento armado hubo realmente muy poco, pero sí hubo destacable, como el secuestro de unos cuantos senadores, un banquero, de ahí sacaban dinero, y de hecho fue uno de los movimientos que más mujeres involucró en los movimientos guerrilleros de América Latina. Eh, bueno, ya antes de, aquí en Paraguay en Paraguay y en Bolivia, en Paraguay realmente no hubo movimiento guerrillero debido a que había un dictador muy fuerte llamado Miguel Stroessner, que era de hijos alemanes, ¿no? Pero Miguel Stroessner disolvió todo intento de ser una guerrillera, pero no fue sino hasta 2008 que hubo un movimiento destacado en Paraguay y que continúa hasta nuestra fecha, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo, que es un movimiento socialista de raíz ecologista, que lucha contra el gobierno paraguayo, ya que es uno de los más corruptos del mundo. Sin embargo, los han acusado de terrorismo y realmente no reciben mucho apoyo. De hecho, creo que hasta tienen un canal en YouTube. En Bolivia lo que pasó fue que el Che Guevara vino aquí y fundó el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y entonces realmente no fue una guerrilla que haya durado mucho, pero sin embargo quien la dirigió, que fue el Che Guevara, lo hizo trascendente, ya que este movimiento duró solo un año más o menos, pero estaba luchando contra la dictadura boliviana que se había instaurado después de que hubo un golpe de Estado tras una revolución boliviana, ya que el gobierno no era justo, sobre todo con los indígenas, que son la mayoría en Bolivia, y entonces el Che Guevara fue para allá, pero sin embargo ir a Bolivia fue su tumba, porque murió aquí el Che Guevara el 9 de octubre de 1967. En Colombia, en Colombia se pueden destacar tres movimientos principales. Están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, está el Ejército de Liberación Nacional financiado por Cuba y el movimiento 19 el M-19. El M-19 fue un movimiento originado por estudiantes a principios de los 70, de los cuales pues ellos solo querían una democracia más justa en Colombia. Hubo atentados, el más destacable fue el robo de la espada de Simón Bolívar en 1980, y entonces lo que terminó pasando fue que hacia 1990, 10 años después, firmaron un tratado, pero lo que terminó pasando fue que firmaron un tratado, pero terminaron asesinando al líder principal que se postuló para la presidencia. Las FARC, las FARC se fundaron como un movimiento campesino, después fue apoyado por Cuba y sin embargo se terminó convirtiendo en terrorismo en sus últimos años. Entonces, terminó pasando que hacia
2017 se desarmaron, sin embargo en 2019 regresaron con más fuerza y ahorita siguen todavía en una serie de escaramuzas, de pequeños conflictos en América Latina, digo, en Colombia, en su país. Y pues muchos les tenían miedo, ya que era una organización guerrillera fuerte, pero al final de cuentas quien terminó asesinando a su pueblo fue el mismo gobierno colombiano, no las guerrillas. O sea, yo sé que hubo muertos, pero al final de cuentas creo que el genocida aquí fue el gobierno colombiano. Y bueno, el ELN, ya para acabar, fue un frente guerrillero continuando hasta nuestros días en Colombia, que está financiado por Cuba y el cual está basado no solo en el socialismo, sino en la teología de la liberación, una rama del cristianismo moderna, que la cual establece que en resumen no hace, o sea, no basta con rezar, sino falta transformar nuestra sociedad para darle lo mejor a Dios. Entonces, ya después les explicaré bien sobre la teología de la liberación, pero es como un cristianismo socialista, en resumen. Y entonces esto fue en Colombia. En México, digo, otros países me estoy saltando, por ejemplo, como Panamá, como por ejemplo Costa Rica, ya que no hubo movimiento, Honduras, no hubo movimientos fuertes. En Honduras hubo un movimiento de protestas y así, pero es un movimiento político que surgió después de 2009, ya que hicieron un atentado contra el presidente Manuel Zelaya, que era muy de corte socialista. Ya que mencionamos en Estados Unidos el Black Panther Party y en Canadá el Front de Liberación de Quebec. Y entonces, ya después de esto, puedo resumir que hubo en América Latina se ha intentado descolonizar del yugo estadounidense, que es la potencia que tenemos más cerca, ya que pues generan una serie de desigualdades y de falta de oportunidades generadas por el sistema socioeconómico que nos impera. Entonces, muchos piensan que la democracia pues no ha sido una solución, ya que se terminan boicoteando o se termina siendo demasiado arreglado, y por eso han surgido estos movimientos armados para tratar de liberar a sus países, ya que como dice la frase nacional o el lema nacional de Chile, si no es por la razón, es por la fuerza. Entonces, estos se han intentado liberarlos basados y muy inspirados en la Revolución Cubana, ya que fue un movimiento muy destacable en América Latina, y el cual, pues, ellos planean una sociedad más justa establecida con otro mundo, con la consigna de que otro mundo es posible, pero no bajo un sistema como este, de desigualdades y de lucha de clases, sino en otro sistema como lo es el socialismo, y es por eso que han financiado, principalmente acá en Cuba, este, estos movimientos guerrilleros. En Guatemala, no sé si ya les mencioné de Guatemala, fue el mismo caso que los otros países de Centroamérica. Ahí hubo la Unidad Revolucionaria Guatemalteca, que ahorita es un partido político, pero que la guerrilla inició tras el golpe de Estado a Jacobo Arbenz, un presidente progresista que trató de expropiar las tierras, sin embargo eran propiedad de Estados Unidos, los territorios bananeros, y le dieron un golpe de Estado. El Che Guevara vio de hecho eso y fue lo que le inspiró a llegar hasta México y ya después hacer la Revolución Cubana. Y entonces la Unidad Revolucionaria Guatemalteca terminó disolviéndose como movimiento armado hacia 1996, que hicieron los mismos tratados que hicieron con El Salvador, aquí en México, de hecho, y cesaron la guerrilla guatemalteca. Y esto podría ser, en resumen, un confrontamiento entre dos potencias en una misma región influidos por un hecho histórico, que los cuales trataron de crear otra realidad bajo otro sistema socioeconómico y político para poder generar un mundo más justo. Y sobre todo una América Latina unida más justa, ya que muchos han estado inspirados en Simón Bolívar, el libertador de las Américas, que quería una sola América para todos, América Latina. Y eso ya sería todo. Entonces, pues espero que les haya gustado